Una aventura curiosa, por Mark Twain. Esto es lo que me contó el comandante, o así al menos lo recuerdo. Durante el invierno de 1862-1863, yo era comandante del fuerte Trumbull en New London, Connecticut. Tal vez nuestra vida no fuera tan convulsa como lo era en el frente, pero de todos modos era bastante agitada. El cerebro no tenía ocasión de embotarse por falta de motivos que lo mantuvieran activo. Por ejemplo, por toda la zona del norte circulaban sin cesar rumores misteriosos, rumores de que había espías rebeldes por todas partes, dispuestos a hacer volar nuestros fuertes norteños, a incendiar nuestras residencias, a enviar ropa infectada a nuestras ciudades y cosas por el estilo. Tal vez lo recuerde. Todo esto tendía a mantenernos alerta y a despejar el típico sopor de la vida cuartelaria. Además, nuestro fuerte era una base de reclutamiento, lo cual significa que no teníamos tiempo que malgastar dormitando en ensoñaciones y demás tonterías. A pesar de toda nuestra vigilancia, la mitad de la gente reclutada durante el día se nos escapaba de entre las manos y escurría el bulto durante la primera noche. Las primas de enganche eran tan altas que un recluta podía permitirse darle a un centinela 300 o $400 para que lo dejara escapar, y aún así le quedaba una suma de dinero que constituía una auténtica fortuna para un hombre pobre. Así pues, como le he dicho, no llevábamos una vida abúlica. En fin, un día que estaba solo en mi despacho redactando algún informe, entró un muchacho demacrado y harapiento de unos 14 o 15 años. Saludó con una enérgica inclinación de cabeza y dijo: «Señor, tengo entendido que aquí reclutan gente». «Así es». «Quiero enrolarme, señor». «Válgame Dios, no. Eres demasiado joven, muchacho, y demasiado pequeño». En el rostro del joven se dibujó una gran decepción, que enseguida se tornó en una expresión desolada. Empezó a dar media vuelta lentamente con intención de marcharse, pero entonces vaciló. Volvió a mirarme de frente y dijo con un tono que me llegó al alma: «No tengo hogar, ni a nadie en el mundo. Si pudiera aceptarme como recluta». Pero el asunto no tenía vuelta de hoja, e intenté explicárselo con la mayor delicadeza posible. Después le dije que se sentara junto a la estufa para calentarse y añadí: «Ahora te daré algo de comer. ¿Tienes hambre?». No contestó, y tampoco fue necesario. La gratitud asomó a sus grandes y dulces ojos con una elocuencia que no habrían podido expresar las palabras. Se sentó junto al fuego y yo continué escribiendo. De vez en cuando lo miraba furtivamente. Reparé en que su indumentaria y sus zapatos, aunque sucios y maltrechos, eran de buena calidad. Era un detalle bastante significativo. A ellos añadía el hecho de que poseía una voz grave y musical, unos ojos profundos y melancólicos, un porte y una manera de hablar educados. Todo aquello evidenciaba que sin duda aquel pobre muchacho se encontraba en apuros. Así pues, me sentí interesado. Sin embargo, mi trabajo me fue absorbiendo poco a poco, hasta que olvidé por completo al muchacho. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que al fin se me ocurrió mirar. El joven se hallaba de espaldas a mí, pero su rostro estaba vuelto de tal forma que podía ver una de sus mejillas, y por ella se deslizaba un reguero de lágrimas silenciosas. «Dios mío», me dije, «me he olvidado por completo de que ese pobre desdichado está muerto de hambre», y para intentar enmendar mi brutal descuido, le dije: «Ven, muchacho, almorzarás conmigo. Hoy estoy solo». Me dirigió otra de aquellas miradas de gratitud y la felicidad inundó su rostro. Una vez en la mesa, esperó con una mano apoyada en el respaldo de la silla hasta que yo me senté luego. Él tomó asiento, cogió el cuchillo y el tenedor, y bueno, simplemente lo sostuve en el aire, muy quieto, ya que el joven había inclinado la cabeza y rezaba en silencio una oración de gracias. Al instante me sentí inundado por un torrente de piadosos recuerdos del hogar y de mi infancia, y suspiré al pensar en lo mucho que me había dejado de la religión, bálsamo, consuelo y sostén para los espíritus heridos. Durante el almuerzo pude observar que el joven Wicklow, Robert Wicklow era su nombre completo, sabía perfectamente qué debía hacer con su servilleta, y bueno, en resumen, pude ver que era un muchacho de buena cuna, que cuidaba hasta los más pequeños detalles. Tenía además una franqueza y una sencillez que me agradaban. Hablamos sobre todo acerca de él, y no me costó mucho que me contara su historia. Al decirme que había nacido y crecido en Luisiana, se ganó por completo mi afecto, ya que yo conocía toda la región de la costa del Mississippi, un lugar que me encantaba, y tenía aún demasiado fresco su recuerdo para que mi interés por él hubiera decaído. Incluso los nombres que salían de la boca del muchacho me sonaban a gloria, tanto que dirigí la conversación para que fueran surgiendo: Baton Rouge, Plaquemine, Donaldsonville,
60 Mile Point, Bonnet Carré, el Stock Landing, Carrollton, el Streamship Landing, el Steamboat Landing, Nueva Orleans, Supitulas Street, la Esplanade, la Rue de Bon-Enfant, el Hotel Saint-Charles, el Círculo Tivoli, la Shell Road, el lago Pontchartrain, y me resultaba especialmente agradable volver a oír los nombres de R. E. Lee, el Natchez, el Eclipse, el General Quitman, el Duncan F. Kinner y otros viejos barcos de vapor tan familiares. Aquello era casi como volver a estar allí. Tan vívidamente reproducían en mi mente esos nombres las cosas que representaban. La historia del pequeño Wicklow era la siguiente. Cuando estalló la guerra, él, su padre y una tía inválida vivían cerca de Baton Rouge, en una rica plantación que pertenecía a la familia desde hacía 50 años. El padre era unionista y por ello acosado en todas las formas posibles, pero él seguía aferrado a sus principios. Una noche, unos enmascarados prendieron fuego a la casa y la familia tuvo que huir para salvar la vida. Fueron perseguidos encarnizadamente y Wicklow aprendió todo lo que había que saber sobre la pobreza, el hambre y la penuria. Al fin, la tía inválida halló alivio a su sufrimiento. La miseria y las inclemencias acabaron con su vida. Murió a la intemperie como una vagabunda, azotada por la lluvia y con los truenos retumbando sobre su cabeza. Poco después, el padre fue capturado por una banda armada y mientras el muchacho rogaba y suplicaba a los verdugos, fue ahorcado entre sus propios ojos. Al llegar a este punto de su narración, un triste fulgor iluminó la mirada del chico, y dijo como hablando para sí mismo, «Si no consigo alistarme, no importa. Encontraré otro modo. Encontraré la manera». Tan pronto como el padre fue dado por muerto, se le comunicó a Wicklow que si no abandonaba la región en un plazo de 24 horas, lo iba a pasar muy mal. Aquella noche se escabulló hasta la orilla del río y se escondió junto al embarcadero de una plantación. Poco más tarde atracó allí cerca el Duncan F. Kinner, nadó hasta el vapor y se ocultó en uno de los botes que arrastraba la popa. Cuando aún no había amanecido, el barco llegó al Stock Landing y el muchacho saltó a tierra. Recogió a pie las 3 millas que le separaban de la casa de un tío suyo en Good Children Street, en Nueva Orleans, y por el momento sus penurias terminaron, pero su tío era también unionista y no tardó en concluir que lo mejor era marcharse del sur. Así pues, él y el joven Wicklow escaparon furtivamente a bordo de un velero con rumbo a Nueva York. Se alojaron en la Astor House durante un tiempo. El muchacho lo pasó bastante bien, paseando arriba y abajo por Broadway y contemplando las extrañas vistas que ofrecía el norte, pero al final las cosas cambiaron, y no a mejor. Al principio el tío se había mostrado alegre, pero ahora comenzaba a vérsele preocupado y abatido. Se volvió taciturno e irritable. Decía que se le acababa el dinero y que no había modo de conseguir más. Ya no hay bastante para uno, y no digamos para dos. Entonces una mañana desapareció. No bajó a desayunar. El muchacho preguntó en recepción y le dijeron que su tío, tras pagar la cuenta la noche anterior, se había marchado. A Boston, creía el recepcionista, pero no estaba muy seguro. El chico estaba solo y desamparado. No sabía qué hacer, pero al final llegó a la conclusión de que lo mejor era tratar de encontrar a su tío. Se dirigió al embarcadero, donde descubrió que las escasas monedas que llevaba en el bolsillo no le servirían para llegar a Boston, sino solo hasta New London. Tomó pasaje para aquel puerto, dispuesto a confiar en que la providencia le proporcionaría el modo de recorrer el resto de la travesía. Pero después de vagar durante 3 días con sus noches por las calles de New London, mendigando un trozo de pan aquí y un sitio donde dormir allá, se había rendido. Ya no le quedaban valor ni esperanzas. Si se le permitía alistarse, lo agradecería infinitamente. Y si no podía hacerse soldado, ¿no podría al menos convertirse en tambor del ejército? Se esforzaría tanto por hacerlo bien y se mostraría tan agradecido. En fin, esta era en esencia la historia del joven Wicklow, tal como me la contó el muchacho, omitiendo algunos detalles. Le dije, «Hijo mío, ya no debes preocuparte más. Desde hoy figuras entre mis amigos». Cómo resplandecieron sus ojos. Llamé al sargento John Rayburn. Era de Hartford y aún vive allí. Tal vez lo conozca. Y le ordené, «Rayburn, aloja a este muchacho con los músicos. Voy a enrolarle como tambor y quiero que usted cuide de él y vigile el trato que recibe». Bueno, como es natural, aquí terminó la relación personal entre el comandante del fuerte y el tamborcillo, pero el pobre niño sin amigos me había causado una fuerte impresión. Seguí atento a su evolución, con la esperanza de ver iluminarse su rostro con alguna muestra de alegría y felicidad, pero no fue así. Pasaban los días y no se operaba cambio alguno.
Wicklow no se juntaba con nadie, estaba siempre como ausente, siempre pensativo. En su rostro se seguía reflejando la tristeza. Una mañana, Rayburn pidió permiso para hablar conmigo en privado. Dijo: «Espero no ofender a nadie, señor, pero la verdad es que los músicos están pasando por tales apuros que alguien tiene que hablar». «Bueno, ¿qué ocurre?» «Se trata del joven Wicklow, señor. Los músicos están hartos de él, hasta extremos inimaginables». «Bueno, siga, siga. ¿Y qué ha hecho Wicklow?» «Rezar, señor». «¿Rezar?» «Sí, señor. Los músicos no tienen un instante de tranquilidad debido a las plegarias del muchacho. Empieza con el alba, vuelve a rezar a mediodía y de noche. De noche se entrega a sus oraciones como un poseso. ¿Dormir? Los músicos no pueden pegar ojo. Se postra en el suelo, como suele decirse, y en cuanto comienza con su machacona letanía de súplicas y plegarias, no hay modo de que calle. Comienza por el director de la banda y ruega por él. Después sigue con el primer trompeta y reza por él. Después con el tambor bajo, y así uno tras otro recorre toda la banda, recibiendo todo su parte, y pone tanto interés en ello como si le quedara muy poco tiempo en este mundo y pensara que no podría ser feliz en el cielo sin toda una banda junto a él, y quisiera elegir por sí mismo a los músicos para asegurarse de que toquen las melodías nacionales en un estilo adecuado al entorno. Pero, señor, de nada sirve arrojarle las botas para que calle. El lugar está a oscuras y además no reza a la vista, sino que se arrodilla detrás del tambor mayor, por lo que le importa un comino que le lluevan las botas. Sigue como si tal cosa, como si en realidad le estuvieran aplaudiendo. Los músicos gritan: cierra el grifo! ¡Danos un respiro! ¡Que alguien le dispare! O «vete a paseo», y cosas por el estilo. ¿Y qué? Nada le afecta, le da igual. Hizo una pausa. Por otra parte, es como un tonto bendito. Cuando se levanta recoge toda esa pila de botas y coloca cada un par a la cama de cada hombre. Se las han arrojado tantas veces que ya las conoce todas y puede distinguirlas con los ojos cerrados. Tras otra pausa que me abstuve de interrumpir, prosiguió: «Pero lo más terrible de todo es que, cuando termina de rezar, si es que alguna vez acaba, entonces se arranca a cantar. Usted ya sabe, señor, lo dulce que es su voz cuando habla. Es capaz de convencer a un perro de bronce para que vaya a lamerle la mano, y créame, señor, que su canto tiene algo especial. La música de la flauta es áspera comparada con la de él. Oh, allí en la oscuridad su canto es tan suave, tan dulce que uno tiene la sensación de hallarse en el cielo». «¿Y qué tiene de terrible eso?» «Ah, ahí está la cosa, señor. Si le oye cantar aquello de «tal como soy, pobre, desventurado, ciego», si se lo oye cantar una sola vez, verá cómo se le derrite el corazón y le asoman las lágrimas a los ojos. No importa lo que cante, le llega a uno al alma, le llega a lo más profundo de su ser y siempre le conmueve. Basta con oírlo cantar: «Hijo del pecado y del dolor, lleno de tristeza, no aguardes a mañana, ríndete hoy mismo, no te duelas del amor, que desde arriba», etcétera, etcétera. Le hace sentirse a uno el ser más malvado y desagradecido que camina sobre la faz de la tierra, y cuando canta canciones que hablan del hogar, de la madre, de la niñez, de antiguos recuerdos, de las cosas que han desaparecido, de los viejos amigos ya muertos, entonces uno ve pasar ante sus ojos todo cuanto ha amado y perdido en la vida, y es hermoso. Es divino escucharlo, señor, pero, oh, Dios mío, cómo desgarra el corazón. Los muchachos de la banda, bueno, todos lloran. Todos esos bribones rompen a llorar y no intentan disimularlo, y antes de que uno se dé cuenta, los mismos que han estado arrojándole botas saltan de sus literas y se precipitan en las tinieblas, y lo abrazan. Sí, eso hacen. Y le besan, y le llaman con nombres cariñosos, y le piden que les perdone. Y si en ese instante supiera que un regimiento pretendía tocar un solo pelo de la cabeza del muchacho, saldrían sin dudarlo a su encuentro, aunque fuese todo un cuerpo del ejército. Hizo otra pausa. ¿Eso es todo?, pregunté. Sí, señor. Pero válgame Dios, entonces, ¿cuál es la queja? ¿Qué es lo que quieren los músicos? ¿Qué es lo que quieren? Caramba, señor, pues que le prohíba a usted cantar. Menuda idea. ¿No acaba de decir que su música era divina? Exacto. Demasiado divina. No hay mortal que pueda soportarla. Conmueve en exceso. Le saca a uno las entrañas, le destroza los sentimientos y le hace sentir que es malo y perverso, y no tiene otra salida que la perdición. Le mantiene a uno en un estado de constante arrepentimiento en el que ya no se le encuentra el gusto a nada, y la vida no ofrece ningún consuelo. Y con todo ese llanto, ya sabe, por la mañana los músicos se sienten avergonzados y no pueden ni mirarse a la cara entre ellos.
Bueno, se trata de un caso extraño y de una queja singular. Así que los músicos quieren que deje de cantar. Sí, señor, eso es. No piden demasiado. Les gustaría que se suprimieran las plegarias, o al menos que se redujeran en lo posible, pero lo principal es el canto. Si consiguieran que cesara el canto, creen que podrían soportar los rezos, por mucho que les atormenten. Le dije al sargento que estudiaría el asunto, y aquella noche me deslicé a hurtadillas en el barracón de los músicos y escuché. El sargento no había exagerado. Oí la voz suplicante que rezaba en la oscuridad. Oí las blasfemias de los hombres agobiados. Oí la lluvia de botas silbar por los aires chocando y retumbando contra el tambor mayor. Aquello me conmovió, pero también me divirtió. Poco después, tras un impresionante silencio, llegó el canto. Dios mío, qué conmovedor. Qué gracia tan arrebatadora. Nunca en mi vida había escuchado algo que pudiera compararse en dulzura, en encanto, en ternura, en santidad, en desgarro. No permanecí allí mucho tiempo, pues comencé a experimentar unas emociones no muy apropiadas para el comandante de una fortaleza militar. Al día siguiente di orden de que cesaran las plegarias y los cantos. Siguieron 3 o 4 días tan llenos de acontecimientos y motivos de irritación que no me acordé en ningún momento del pequeño tambor. Pero una mañana se presentó el sargento Rayburn y dijo: «Ese muchacho se comporta de un modo muy extraño, señor». «¿Qué hace?» «Bueno, señor, se pasa todo el día escribiendo». «¿Escribiendo? ¿Y qué es lo que escribe? ¿Cartas?» «No lo sé, señor, pero cuando no está de servicio se dedica a husmear por todas partes. Que me condenen si hay un solo agujero o rincón del fuerte en el que no haya fisgado, y a cada momento saca lápiz y papel y garabatea algo». Aquello me causó una desagradable impresión. Mi primer impulso fue mofarme, pero los tiempos no estaban para reírse de nada que ofreciera el más leve cariz sospechoso. A nuestro alrededor, en todos los confines del norte, estaban ocurriendo cosas que nos obligaban a permanecer en guardia y a desconfiar de todo y de todos. Recordé el hecho de que aquel muchacho era del sur más profundo, Luisiana, y dadas las circunstancias, eso no me ayudó a tranquilizarme. Aún así, me costó un gran esfuerzo dar las órdenes que le di a Rayburn. Me sentí como un padre que tramaba algo para exponer a su hijo a la vergüenza y al agravio. Le dije a Rayburn que guardase silencio y que estuviera alerta en espera de conseguirme alguno de aquellos escritos, siempre que pudiera llevarlo a cabo sin que el chico se enterara. También le ordené que no hiciera nada que pudiera hacer sospechar al muchacho que lo estaban vigilando. Ordené que le dejara actuar con la libertad habitual, pero que lo siguiera desde lejos cuando fuera a la ciudad. Durante los 2 días siguientes recibí varios informes de Rayburn, sin ningún resultado. El muchacho seguía escribiendo, pero siempre que Rayburn aparecía por las inmediaciones, se guardaba el papel en el bolsillo con aire despreocupado. Había ido 2 veces a un viejo establo abandonado de la ciudad, permanecía allí durante un par de minutos y luego volvía a salir. Aquellas cosas no se podían pasar por alto, no daban muy buena espina. Me vio obligado a admitir que me sentía inquieto. Ordené llamar a mi ayudante, un oficial inteligente y de buen juicio, hijo del general James Watson Webb. Se mostró sorprendido y preocupado. Hablamos largo y tendido al respecto y llegamos a la conclusión de que lo mejor era practicar un registro secreto. Decidí encargarme del asunto personalmente. Así pues, hice que me despertaran a las 2 de la madrugada. Poco después entré en el barracón de los músicos y me arrastré furtivamente por el suelo entre los soldados que roncaban. Llegué sin contratiempos hasta la litera del pequeño tunante dormido, cogí su ropa y su equipo y volví a escabullirme raptando. Al llegar a mis dependencias encontré allí a Webb esperándome, ansioso por conocer el resultado. Emprendimos el registro de inmediato. La ropa nos brindó una decepción. En los bolsillos encontramos un lápiz y papel en blanco, nada más, excepto una navaja y algunas de esas cosas inútiles que los muchachos guardan como si se trataran de un tesoro. Entonces procedimos con el equipo, esperanzados. Allí solo encontramos una especie de reproche hacia nuestro comportamiento, una pequeña Biblia en cuya primera página estaba escrito: «Desconocido, sé bueno con mi niño, hazlo por su madre». Miré a Webb, que bajó los ojos. Webb me miró, y yo los bajé. No dijimos nada. Con gesto reverente volví a guardar el libro en su sitio. Al poco, Webb se levantó y salió sin pronunciar una palabra. Logré armarme de valor para cumplir con mi desagradable misión y devolví lo sustraído al lugar de donde lo había cogido, arrastrándome a hurtadillas como antes. Parecía algo en total consonancia con el asunto que estaba acometiendo. Cuando hube terminado me sentí francamente satisfecho.
Al día siguiente, hacia el mediodía, Rayburn vino como siempre a traerme su informe. Le interrumpí con brusquedad diciendo: «Basta ya de estupideces. Estamos tratando como a un monstruo, a un pobre niño más inofensivo que un libro de cánticos religiosos». El sargento pareció sorprendido y contestó: «Bueno, señor, fue usted quien dio las órdenes, y he conseguido hacerme con algo de lo que ha escrito». «¿Y de qué se trata? ¿Cómo lo ha conseguido?» Atisbé por el ojo de la cerradura y lo vi escribiendo. Cuando me pareció que estaba a punto de terminar, fingí un acceso de tos. Al momento estrujó el papel y lo tiró al fuego, al tiempo que miraba a su alrededor por si venía alguien. Luego, como si no pasara nada, se arrellanó cómoda y despreocupadamente en su silla. Entonces entré y lo envié a hacer un recado. No pareció intranquilo en ningún momento y se marchó enseguida. El fuego acababa de ser encendido. El papel había ido a parar tras un pedazo de leña y no se veía, pero finalmente lo cogí. Es este, apenas chamuscado, como puede ver. Eché un vistazo a la hoja y leí un par de frases. Luego despedí al sargento y le dije que llamara a Webb. Esto es lo que decía el papel. Fuerte Trumbull, día 8. Coronel, me equivoqué respecto al calibre de los 3 cañones con que terminaba mi lista. Son de 18 libras. El resto del armamento tal como lo dije. La guarnición continúa como informé previamente, salvo que las 2 compañías de infantería ligera, que temían ser destacadas al frente, permanecerán aquí por el momento. Aún no sé por cuánto tiempo, pero pronto lo sabré. Estamos convencidos de que, dadas las circunstancias, lo mejor es posponerlo todo hasta... Aquí acababa el texto. En el momento en que Rayburn tosió e interrumpió al informante, todo el afecto que sentía por el muchacho, todo el respeto y la compasión por su desamparo, se esfumaron en un instante ante la revelación de tan abyecta bajeza. Pero ahora no podía pensar en eso. Había que abordar un asunto importante, un asunto que requería, además, una atención total e inmediata. Webb y yo lo analizamos a fondo desde todos los puntos de vista. Webb dijo: «Qué pena que le interrumpieran en ese momento. Algo va a ser pospuesto. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué es ese algo? Posiblemente ese pequeño reptil piadoso lo hubiera mencionado». «Sí», dije, «hemos perdido una gran oportunidad. ¿Y a quién se referirá con lo de nosotros? ¿A conspiradores de dentro del fuerte o del exterior?» Ese nosotros resultaba incómodamente sugestivo. De todos modos, era absurdo hacer conjeturas al respecto, por lo que nos ocupamos de cosas más prácticas. En primer lugar, decidimos doblar el número de centinelas y llevar a cabo una vigilancia más estricta. Luego pensamos en llamar a Wicklow y obligarle a confesar, pero esto no parecía lo más sensato, mientras pudiéramos seguir otras vías de actuación. Necesitábamos conseguir algún papel más, así que comenzamos a trazar planes a ese fin. Y entonces tuvimos una idea. Wicklow nunca iba al correo. Tal vez el establo abandonado le sirviera como tal. Mandamos llamar a mi secretario personal, un joven alemán llamado Sterne, que era una especie de detective nato. Le explicamos todo el asunto y le ordené que se pusiera a trabajar en ello. Al cabo de una hora supimos que Wicklow estaba escribiendo de nuevo. Poco después llegó la noticia de que había pedido autorización para ir a la ciudad. Se lo hizo esperar un poco y mientras Sterne se marchó presurosamente y se ocultó en el establo, salió él. Allí pudo ver cómo Wicklow entraba con andar despreocupado, miraba a su alrededor y luego ocultaba algo debajo de unos escombros en un rincón, tras lo cual salió con toda tranquilidad. Sterne se abalanzó sobre el objeto escondido, una carta, y nos la trajo. No tenía firma ni destinatario, repetía lo que ya habíamos leído y proseguía. Pensamos que es mejor posponerlo todo hasta que las 2 compañías se hayan marchado. Es decir, los 4 que estamos aquí dentro pensamos así. No nos hemos comunicado con los demás por miedo a llamar la atención. He dicho 4 porque hemos perdido a 2 compañeros. Apenas alistados fueron enviados al frente. Es absolutamente necesario que sean reemplazados cuanto antes. Los 2 que faltan son los hermanos de 30 Mile Point. Tengo algo que revelar de suma importancia, pero no puedo contarlo a este sistema de comunicación. Probaré con el otro. «El muy bribón», dijo Webb. «¿Quién iba a sospechar que se trataba de un espía? Pero no pensemos en eso ahora. Recopilemos todos los datos de que disponemos hasta el momento para analizar la situación actual del asunto. Primero, tenemos dentro del fuerte a un espía rebelde, al cual conocemos. Segundo, hay otros 3 cuya identidad desconocemos. Tercero, estos espías se han introducido en nuestro fuerte por el sencillo método de alistarse como soldados del ejército de la Unión, y es obvio que 2 de ellos han salido perdiendo al ser enviados al frente. Cuarto, hay otros espías que ayudan desde el exterior y cuyo número es indefinido.
Quinto, Wicklow tiene algo muy importante que comunicar, pero teme hacerlo a través de este sistema, e intentará emplear el otro. Este es por el momento el estado de la cuestión. ¿Le ponemos la soga al cuello a Wicklow para obligarle a confesar? ¿Capturamos a la persona que recoge las cartas del establo y hacemos que cante? ¿O guardamos silencio e intentamos averiguar más cosas? Decidimos que lo mejor era seguir esta última línea de actuación. Juzgamos inadecuado adoptar medidas urgentes, ya que era evidente que los conspiradores esperarían a que se marcharan las dos compañías de infantería ligera. Concedimos a Sterne amplios poderes y le dijimos que hiciera todo cuando estuviera en su mano para descubrir el otro sistema de comunicación de Wicklow. Nos proponíamos poner en juego una táctica audaz, y por ello queríamos que los espías no sospecharan nada durante el máximo de tiempo posible. Así pues, ordenamos a Sterne que volviera al establo inmediatamente y que, de ser factible, ocultara la carta de Wicklow en el mismo lugar en que la había dejado, a fin de que pudiese llegar a manos de los conspiradores. Cayó la noche sin mayores novedades. No había una sola estrella en el firmamento y soplaba un viento gélido y desapacible. Con todo, me levanté repetidas veces desde mi cálido lecho e hice la ronda personalmente para convencerme de que la cosa iba bien y de que los centinelas estaban alerta. En todo momento los encontré despiertos y en guardia. Estaba claro que flotaban en el ambiente rumores de peligros inciertos, y el hecho de doblar la vigilancia los había corroborado. Al amanecer, en una de mis rondas, me encontré con Webb, que avanzaba luchando con el recio viento, y me enteré de que también él se había levantado varias veces de la cama para comprobar que todo marchaba bien. Los sucesos del día siguiente precipitaron un tanto la situación. Wicklow escribió una nueva carta. Sterne lo precedió en el camino al establo. Vio cómo la depositaba en el mismo lugar y se apoderó de ella apenas hubo salido el muchacho. Después, deslizándose cautelosamente, siguió desde lejos al pequeño espía. A su vez, Sterne era seguido de cerca por un detective de paisano, ya que nos pareció sensato disponer en todo momento de la ayuda de la ley. Wicklow se dirigió a la estación del ferrocarril y una vez allí esperó la llegada del tren de Nueva York. Cuando llegó, inspeccionó entre los rostros de la gente que descendía de los vagones. Al poco, un anciano caballero de gafas verdes y bastón se acercó renqueando. Se detuvo cerca del muchacho y comenzó a mirar con aire expectante a su alrededor. De pronto Wicklow avanzó hacia él con rapidez y le puso un sobre en la mano. Luego se alejó y desapareció entre la multitud. Un instante después, Sterne se había apoderado de la carta. Al pasar junto al detective le susurró: «Siga al viejo. No lo pierda de vista». Luego se escabulló entre el gentío y se dirigió hacia el fuerte. Nos reunimos a puerta cerrada, tras dar instrucciones al guardia apostado fuera de que no nos molestaran. Abrimos primero la carta intervenida en el establo. Decía lo siguiente: «Santa Alianza. He hallado, en el cañón de costumbre, órdenes del jefe. Fueron depositadas la noche anterior y anulan las instrucciones recibidas hasta ahora del cuartel subalterno. He dejado en el cañón la indicación habitual de que las órdenes lleguen a las manos oportunas». Webb me interrumpió. «¿Pero acaso el chico no está bajo vigilancia constante?». Le contesté que así era. Lo estaba desde que cayera en nuestro poder la primera carta. «Entonces, ¿cómo ha podido meter o sacar algo de un cañón sin que nadie lo viera?». «La verdad es que esto no me gusta nada», dije. «Ni a mí», contestó Webb. «Esto solo puede significar que hay conspiradores entre los mismos centinelas. Sin su connivencia, de un modo u otro, esta acción no se hubiera podido llevar a cabo». Mandé llamar a Rayburn y le ordené que inspeccionaran las baterías para ver si encontraban algo. Después reanudamos la lectura de la carta. «Las nuevas órdenes son apremiantes y exigen que los MMMM estén FFFF mañana a las 3 de la madrugada. 200 llegarán en pequeños grupos, por tren u otros medios desde distintas direcciones y estarán en el lugar indicado a la hora señalada. Hoy divulgaré la señal. El éxito parece asegurado, aunque debe de haberse filtrado algo, ya que anoche se doblaron los centinelas y los jefes hicieron la ronda varias veces. WW llega hoy del sur y recibirá órdenes secretas por el otro sistema. Los 6 deben estar en el 166 a las 2 en punto. Allí encontrará usted a BB, quien le dará instrucciones detalladas. El santo y seña es el mismo de la última vez, pero invertido. La primera sílaba al final y la última al principio. Recuerde, el XXXX. No lo olvide. Mucho ánimo. Antes de que el sol vuelva a salir serán héroes y su gloria imperecedera. Habrán añadido una gran página inmortal a la historia. Amén. «Rayos y truenos», dijo Webb. «Al parecer nos estamos adentrando en terreno pantanoso».
Contesté que no cabía duda de que las cosas empezaban a tomar muy mal cariz. Añadí: está en marcha una acción desesperada. Eso parece evidente, y ha sido fijada para esta noche. También eso parece evidente. La naturaleza exacta de la empresa, me refiero al objeto de la misma, se ha disimulado bajo esas indescifrables M's y F's, pero parece muy claro, a mi juicio, que lo que intentan es apoderarse por sorpresa del fuerte. Debemos actuar con rapidez y contundencia. Ya no vamos a conseguir nada con nuestra política clandestina respecto a Wicklow. Necesitamos saber, y además lo antes posible, dónde está ubicado el 166, para poder caer sobre el enemigo a las 2 de la madrugada. Y sin duda la forma más rápida de obtener esa información será sacársela al muchacho. Pero antes que nada, debo poner al corriente de la situación al Departamento de Guerra y pedir plenos poderes. Se redactó un despacho en lenguaje cifrado para ser enviado vía telegráfica. Lo leí, di mi aprobación y orden de que fuera remitido. Una vez hubimos acabado de analizar el asunto de la primera carta, abrimos la que se le había sustraído al anciano cojo. Contenía tan solo un par de hojas en blanco. Fue como un jarro de agua fría para nuestras ardientes y ávidas expectativas. Por un instante nos quedamos tan en blanco como el papel y el doble de estúpidos. Pero esto solo duró un instante, ya que, como es natural, pensamos inmediatamente en la tinta simpática. Acercamos el papel al fuego y aguardamos a que bajo la influencia del calor aparecieran los caracteres escritos, pero solo surgieron unos tenues trazos de los que no se podía sacar nada en claro. Entonces llamamos al médico del fuerte y le ordenamos que probara todos los métodos que conociera hasta dar con el apropiado, y que en cuanto aparecieran los caracteres nos comunicara el contenido de la carta. Aquel contratiempo nos resultó muy enojoso, y nos sentimos lógicamente frustrados ante aquella demora, ya que abrigábamos la esperanza de que aquel escrito nos revelara algunos de los más importantes secretos de la conspiración. Después se presentó de nuevo el sargento Rayburn, que sacó del bolsillo un trozo de bramante de unos 30 centímetros de largo con 3 nudos, y nos lo mostró. Lo he encontrado en un cañón situado junto a la orilla, dijo. He extraído los tapabocas de todos los cañones y los he examinado a conciencia. Tan solo he encontrado esta cuerda. Así pues, aquel trozo de cuerda era la señal de Wicklow para comunicar que los mensajes del jefe habían llegado a sus destinatarios. Di orden de que todos los centinelas que hubieran montado guardia cerca de aquel cañón durante las últimas 24 horas fuesen encerrados inmediatamente, aislados unos de otros, y que no se les permitiera ningún contacto con nadie sin mi conocimiento y consentimiento. Llegó un telegrama del Departamento de Guerra. Estaba redactado en los siguientes términos: suspenda el habeas corpus. Ponga a la población bajo la ley marcial. Practique los arrestos que crea necesarios. Actúe con energía y rapidez. Tenga informado al departamento. Ahora teníamos carta blanca para actuar. Hice que arrestaran al anciano cojo y ordené que lo llevaran al fuerte, todo ello del modo más discreto posible. Lo puse bajo custodia y prohibí que hablara con nadie. Al principio pareció resistirse airadamente ante aquel trato, pero pronto renunció a oponerse. Supimos luego que Wicklow había sido visto entregado algo a 2 reclutas nuevos. En cuanto el muchacho se hubo alejado, estos fueron detenidos y encerrados en el calabozo. En poder de ambos se halló un trocito de papel en el que aparecían escritas a lápiz las siguientes palabras y signos: el tercer vuelo del águila. Recuerde, el XXXX 166. De acuerdo con las instrucciones recibidas, telegrafié en clave al Departamento de Guerra para informar de los progresos realizados, así como para dar una descripción de la nota precedente. Parecíamos estar en una posición lo suficientemente fuerte para quitarnos por fin la máscara ante Wicklow, así que mandé a buscarlo. Ordené también que me trajeran la carta escrita con tinta simpática, y el médico lo hizo en persona, y me informó de que por el momento el papel había resistido todos los reactivos, pero que existían otros métodos que podría aplicar en cuanto yo lo autorizara. Poco después entró el muchacho. Su mirada era un tanto inquieta y ansiosa, pero se mostraba tranquilo y sosegado, y si acaso sospechaba algo, ni su porte ni su rostro lo revelaban. Esperé unos instantes antes de decirle, en tono agradable: hijo mío, ¿por qué acudes con tanta frecuencia a ese viejo establo? Wicklow contestó con sencillez y sin revelar turbación alguna. Bueno, no lo sé muy bien, señor. No hay ningún motivo especial para ello, salvo que me gusta estar solo, y allí me divierto. Te diviertes allí, ¿eh? Sí, señor, respondió con la misma inocencia y sencillez. ¿Y eso es todo lo que haces en el establo? Sí, señor, dijo con un aire de infantil asombro en sus ojos grandes y suaves. ¿Estás seguro? Sí, señor, seguro.
Tras una pausa proseguí. Wicklow, ¿por qué escribes tanto? ¿Yo? Pero si no escribo apenas, señor. ¿No? No, señor. Ah, si se refiere a garabatear, eso sí, garabateo algunas cosas para divertirme. ¿Y qué haces con los papeles garabateados? Nada, señor, los tiro. ¿No se los envías a nadie? No, señor. De repente, con un gesto brusco, le planteé ante las narices la carta al coronel. Por un instante pareció sobresaltarse, pero inmediatamente recobró la compostura. Un leve rubor invadió sus mejillas. Entonces, ¿por qué enviaste estos garabatos? Yo no lo hice con mala intención. Que no lo hiciste con mala intención. ¿Revelas nuestro armamento y el estado del puesto y dices que no tenías mala intención? Wicklow bajó la cabeza y guardó silencio. Vamos, habla y deja de mentir. ¿A quién iba dirigida esta carta? Wicklow dio entonces muestras de angustia, pero se recobró enseguida y contestó en un tono de absoluta seriedad. Le confesaré la verdad, señor, toda la verdad. La carta no iba dirigida a nadie. La escribí para divertirme. Ahora me doy cuenta de mi error y de la estupidez cometida, pero ese ha sido mi único delito, señor. Le doy mi palabra de honor. Ah, me alegra escuchar eso. Es peligroso escribir cartas de este tipo. ¿Y estás seguro de que esta es la única que has escrito? Sí, señor, completamente seguro. Su temeridad era asombrosa. Dijo esa mentira con un aire de sinceridad como jamás se ha visto. Esperé un instante para contener mi creciente ira y repliqué. Wicklow, procura recordar y trata de ayudarme con 2 o 3 asuntillos que me interesa averiguar. Haré todo lo posible, señor. Bien. Para empezar, ¿quién es el jefe? Aquí el chico se traicionó al dirigirme una fugaz mirada sobresaltada, pero eso fue todo. Volvió a serenarse al momento y contestó tranquilamente. No lo sé, señor. ¿Que no lo sabes? No lo sé. ¿Estás seguro de ello? Trató de mantenerme la mirada, pero el esfuerzo resultó excesivo. Su mandíbula fue cayendo lentamente sobre su pecho y guardó silencio. Permaneció inmóvil en su sitio, jugueteando nerviosamente con un botón. Era una imagen digna de lástima, a pesar de la vileza de sus actos. Poco después rompió el silencio para preguntar: ¿Quiénes integran la Santa Alianza? Su cuerpo se estremeció visiblemente e hizo un leve y fútil ademán con las manos que se me antojó el gesto de una criatura desesperada pidiendo clemencia, pero no profirió sonido alguno. Continuó inmóvil en su sitio, la cabeza abatida. Los demás seguíamos sentados mirándole y esperando a que hablara. Entonces vimos que unos grandes lagrimones comenzaban a rodar por sus mejillas, pero seguía en silencio. Al cabo de un rato le dije: Muchacho, debes contestarme y decirme la verdad. ¿Quiénes integran la Santa Alianza? Siguió llorando en silencio. Repetí con cierta brusquedad: Responde a la pregunta. Se esforzó por recobrar la voz. Luego, con una mirada suplicante, consiguió pronunciar unas palabras entre sollozos. Tenga piedad de mí, señor. No puedo contestarle a eso porque no lo sé. ¿Cómo? Es cierto, señor, le digo la verdad. Nunca he oído hablar de la Santa Alianza hasta este momento, se lo juro por mi honor, señor. Santo cielo, mira esta segunda carta que tú mismo has escrito. ¿Ves las palabras Santa Alianza? Bien, ¿qué tienes que decirme ahora? El muchacho me miró a los ojos con la expresión herida de quien se siente víctima de una gran injusticia y dijo: Esto es alguna broma cruel, señor. ¿Y cómo pueden habérmela gastado a mí, que siempre he intentado obrar en bien y que jamás le he hecho daño a nadie? Alguien ha falsificado mi letra. Yo no he escrito esto. Es la primera vez que lo veo. Ah, maldito embustero. Mira, ¿qué tienes que decir a esto? Y con gesto brusco saqué del bolsillo la carta escrita con tinta simpática y se la planté delante de los ojos. Su rostro se tornó blanco, blanco como el de un muerto. Se tambaleó un poco y tuvo que apoyar una mano contra el muro para mantener el equilibrio. Luego preguntó con una voz tan tenue que apenas era audible: ¿La, ¿La ha leído? Probablemente nuestros rostros delataron la verdad antes de que mis labios lograran proferir un falso sí, porque percibí con total claridad que el valor había vuelto a los ojos del muchacho. Esperé a que hablara, pero no abrió la boca. Así pues pregunté al fin: Bueno, ¿no tienes nada que decir a las revelaciones de esta carta? Wicklow respondió con perfecta compostura: Nada, excepto que son completamente inofensivas e inocentes. No pueden perjudicar a nadie.
Me sentí en cierto modo acorralado, ya que no podía refutar su aseveración. No sabía con exactitud cómo continuar. Sin embargo, una idea acudió en mi ayuda. ¿Estás seguro de que no sabes nada del jefe y de la Santa Alianza y de que no escribiste la carta que afirmas que es una falsificación? Sí, señor, seguro. Muy lentamente extraje la cuerda con nudos encontrada en el cañón y se la mostré sin decir palabra. Wicklow la miró con total indiferencia y luego me dirigió una mirada inquisitiva. Mi paciencia estaba llegando al límite, pero contuve mi ira y con mi voz habitual proseguí. ¿Ves esto, Wicklow? Sí, señor. ¿Qué es? Parece un trozo de cuerda. ¿Parece? Es un trozo de cuerda. ¿No lo reconoces? No, señor, respondió con una calma absoluta. Su serenidad era francamente asombrosa. Hice una pequeña pausa para que el silencio añadiera solemnidad a lo que iba a decir. Entonces me levanté y apoyando la mano sobre el hombro del muchacho, dije con aire grave: De nada va a servirte esto, hijo. De nada. Esta cuerda con nudos que te servía para comunicarte con tu jefe y que hemos hallado en uno de los cañones junto a la orilla. ¡En el cañón! Oh, no, 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 no diga en el cañón, sino en una grieta del tapabocas. Debía estar en la grieta. Y Wicklow se dejó caer de rodillas juntando las manos y levantando una cara que daba pena verla, tal era su color ceniciento y su expresión aterrada. No, estaba en el cañón. Oh, algo ha marchado mal. Dios mío, estoy perdido. Wicklow se levantó de un salto y echó a correr frenéticamente de un lado a otro, esquivando las manos que pretendían atraparlo en un desesperado intento por huir. Pero por supuesto la fuga era imposible. Entonces volvió a hincarse de rodillas y rompió a llorar con todas sus fuerzas. Se aferró a mis piernas y empezó a rogar y suplicar. Tenga piedad de mí. Sea misericordioso. No me delate. Ellos no dudarían en matarme. Protéjame. Sálveme, lo confesaré todo. Nos llevó algún tiempo tranquilizarlo y calmar su miedo hasta que volvió a comportarse de forma más o menos razonable. Después comencé a interrogarlo y él a contestar con humildad, con los ojos bajos. De cuando en cuando se limpiaba las lágrimas que resbalaban sin cesar por sus mejillas. Así que eres rebelde de corazón. Sí, señor. ¿Y espía? Sí, señor. ¿Y has actuado siguiendo órdenes dictadas desde el exterior? Sí, señor. ¿Voluntariamente? Sí, señor. ¿De buen grado, tal vez? Sí, señor, de nada serviría negarlo. El sur es mi país. Mi corazón es sudista y devoto de su causa. Así que la historia que me contaste sobre tus desgracias y la persecución contra tu familia fue toda inventada para engañarnos. Me, me dijeron que lo contara así, señor. Y estabas dispuesto a traicionar y destruir a quienes se compadecieron de ti y te dieron refugio. ¿Comprendes lo vil que llegas a ser, pobre desgraciado? Wicklow replicó con nuevos sollozos. Bueno, dejemos eso y vayamos al grano. ¿Quién es el coronel y dónde se encuentra? El muchacho comenzó a sollozar con más fuerza y a suplicar que no le obligara a responder a eso. Dijo que si hablaba lo matarían. Le amenacé con meterle en la celda de aislamiento si no me proporcionaba aquella información. Asimismo, le prometí protegerlo de cualquier peligro si confesaba. Por toda respuesta apretó los labios y adoptó un aire obstinado del que me fue imposible sacarlo. Al final decidí actuar y lo conduje a la celda, pero un solo vistazo al interior lo convenció. Estalló en un acceso de lágrimas y súplicas y dijo que lo contaría todo. Así que lo traje de vuelta y me confesó el nombre del coronel y me lo describió con todo detalle. Dijo que le hallaríamos en el hotel principal de la ciudad, vestido de paisano. Tuve que amenazarlo de nuevo para que me diera el nombre y la descripción del jefe. Dijo que se le podía encontrar en el número 15 de Bond Street en Nueva York, donde vivía bajo el nombre de R. F. Gaylord. Mandé un telegrama con el nombre y la descripción al jefe de policía de la metrópoli y pedí que Gaylord fuese arrestado y retenido hasta que enviara a alguien en su busca. Veamos, dije. Según parece, hay también varios conspiradores en el exterior, presuntamente en New London. Dame sus nombres y señas. Me nombró y describió a 3 hombres y 2 mujeres, todos ellos alojados en el hotel principal. Mandé allí a mi gente para hacerlos arrestar, a ellos y al coronel, y encerrarlos en el calabozo del puesto militar. Ahora quiero saber quiénes son los 3 compañeros de conspiración que están contigo aquí en el fuerte. Me percaté de que se disponía a eludir mi pregunta con una falsedad, así que saqué los misteriosos trocitos de papel que se hallaron en poder de los 2 nuevos reclutas, lo cual sufrió un beneficioso efecto sobre él.
Le dije que ya habíamos apresado a 2 de los hombres y que él debería identificar al tercero. Esto lo asustó terriblemente y exclamó: «Por favor, no me haga hacer eso. Me mataría en el acto». Le contesté que no dijera estupideces. Tendría a alguien cerca para protegerle y, de todos modos, los hombres estarían desarmados. Ordené que todos los reclutas novatos se presentaran para pasar revista, y el pobre y trémulo muchacho comenzó a caminar por delante de la fila, tratando de mostrar la mayor indiferencia posible ante los reclutas. Finalmente le dirigió una sola palabra a uno de ellos, y antes de que hubiera dado 5 pasos, el hombre fue arrestado. En cuanto Wicklow regresó, hice que trajeran a los 3 reclutas. Le ordené a uno que diera un paso adelante y dije: «Bueno, Wicklow, recuerda, nada que se aparte en lo más mínimo de la verdad. ¿Quién es este hombre y qué sabes de él?». Como ya estaba lanzado, el muchacho obvió las posibles consecuencias y, fijando la mirada en el rostro del recluta, empezó a hablar directamente y sin vacilar. «Su nombre verdadero es George Bristow y es de Nueva Orleans. Hace 2 años era segundo maestro en el paquebote costero Capitol. Es un personaje patibulario que ha estado 2 veces en presidio por asesinato, una de ellas por haber matado a un marinero llamado Hyde con una barra de cabestrante y la otra a un estibador que se negó a levantar la sondaleza, lo cual no le correspondía hacer. Es espía y fue enviado aquí por el coronel para trabajar como tal. Era tercer maestre del San Nicolás, cuando la nave estalló cerca de Memphis en el 58, y poco faltó para que lo lincharan por robar a los muertos y heridos mientras eran trasladados a la playa en un bote vacío». Y hablando, Wicklow ofreció una completa biografía de aquel hombre. Cuando terminó, le pregunté al recluta: «¿Qué tiene que decir a eso?». «Con perdón, señor, pero es el embustero más despreciable que jamás haya hecho uso de la palabra». Hice que lo encerraran de nuevo y mandé comparecer a los otros 2 por turno. El resultado fue el mismo. El chico narró una historia de los más detallada acerca de cada uno, sin vacilar en ningún momento respecto a nombres y hechos, pero lo único que pude sacar de ambos bribones fue la indignada afirmación de que todo era mentira. Se negaron a confesar nada de aquello. Los devolví a su encierro y llamé al resto de los detenidos uno por uno. Wicklow lo contó todo acerca de cada uno, las ciudades del sur de las que procedían y todos los detalles de su relación con la conspiración. Pero todos negaron en redondo los hechos imputados y ninguno confesó. Los hombres gritaban enfurecidos, las mujeres lloraban. Según sus palabras, todos eran gente inocente del oeste que por encima de todas las cosas en este mundo amaban a la Unión. Con gran enojo volví a encerrarlos a todos de nuevo y procedí a interrogar de nuevo a Wicklow. «¿Dónde está el número 166 y quién es B.B.?» Pero en este punto Wicklow decidió plantarse. Ni las promesas ni las amenazas surtieron efecto alguno sobre él. El tiempo se nos echaba encima y era necesario actuar drásticamente, así que le hice atar por los pulgares. A medida que aumentaba el dolor, le arrancaba gritos y gemidos que casi ni yo mismo podía soportar, pero me mantuve firme y él no tardó en chillar. «Por favor, haga que me desaten y lo diré todo». «No, vas a decirlo antes de que te hagan soltar». Abrumado por la agonía de la tortura, confesó: «Hotel Eagle, número 166». Y mencionó una inmunda taberna situada junto al río, un lugar frecuentado por obreros, estibadores y gentes de más baja estofa. Lo hice desatar. Acto seguido quise conocer el objeto de la conspiración. «Tomar el fuerte esta misma noche», contestó con obstinación y sollozando. «¿Están todos los jefes de la conspiración detenidos?» «No. Faltan los que deben reunirse en el 166. «¿Qué significa recuerde el XXXX?» No hubo respuesta. «¿Cuál es el santo y seña para el número 166?» No hubo respuesta. «¿Qué significa estas FFFF y estas MMMM? Responde, responde o te hago atar de nuevo». «No contestaré nunca. Antes prefiero morir. Haga conmigo lo que quiera». «Piensa bien en lo que dices, Wicklow. ¿Es tu última palabra?». Respondió con firmeza y sin que la voz le temblara en absoluto. «Es mi última palabra. Tan cierto como que amo a mi ultrajado país y que odio todo cuanto ilumina este sol norteño. Prefiero morir antes que revelar algo más». Volvimos a atarle por los pulgares. Destrozaba el corazón oír los lamentos agónicos del pobre muchacho, pero no conseguimos sacarle una palabra. A todas las preguntas respondía: «Puedo morir y moriré, pero no diré una palabra más». En fin, que tuvimos que renunciar a la tortura.
Estábamos totalmente convencidos de que moriría antes de confesar, así que lo desatamos y lo recluimos en el calabozo bajo fuerte vigilancia. Después, durante varias horas, estuvimos enviando telegramas al Departamento de Guerra y preparándonos para lanzar el asalto al 166. Qué emociones las de aquella noche oscura y desapacible. Las noticias se habían filtrado y toda la guarnición estaba expectante. Se triplicó el número de centinelas y resultó imposible entrar o salir del fuerte sin ser llevado antes a un puesto de control, con el cañón de un fusil apuntando amenazadoramente a la cabeza. A pesar de todo, Webb y yo estábamos menos preocupados que antes, ya que por fuerza la conspiración tenía que estar bastante debilitada con tantos de sus dirigentes en nuestras manos. Decidí asaltar el número 166 a una hora intempestiva, capturar y amordazar a B.B. y estar preparado para recibir a los demás cuando llegaran. Sería la 1:15 de la madrugada cuando salí furtivamente de la fortaleza, acompañado de media docena de fornidos y valientes soldados, y de Wicklow, que llevaba las manos atadas a la espalda. Le dije que íbamos al 166, y que si descubría que me había mentido de nuevo y trataba de despistarnos, tendría que indicarnos el lugar exacto o sufrir las consecuencias. Nos acercamos a la taberna con mucho sigilo y sin ser advertidos. En la barra se veía encendida una pequeña luz. El resto del lugar estaba a oscuras. Probé a empujar la puerta de la calle que cedió. Entramos y cerramos a nuestra espalda. Entonces nos quitamos los zapatos y uno tras otro nos acercamos a la barra. Allí se encontraba solo el propietario alemán dormido en una silla. Lo desperté con suavidad y le dije que se quitara las botas y que nos precediera, advirtiéndole al mismo tiempo que no debía hacer ningún ruido sospechoso. Obedeció sin chistar, evidentemente aterrado. Le ordené que nos condujera al 166 y subimos 2 o 3 tramos de escalera, tan silenciosos como una procesión de gatos. Luego, al final de un largo pasillo, llegamos a una puerta a través de cuyo dintel acristalado se distinguía el resplandor de una tenue luz interior. El tabernero se me acercó en la oscuridad para indicarme en voz muy baja que aquel era el 166. Probé a abrir la puerta. Estaba cerrada por dentro. Susurré una orden a uno de mis soldados más corpulentos y arremetimos con nuestros hombros contra la puerta, haciendo saltar de sus goznes. Apenas pude vislumbrar una figura en una cama y advertir cómo su cabeza se inclinaba con rapidez hacia la vela. La luz se apagó y quedamos sumidos en una oscuridad absoluta. Me abalancé sobre el lecho y con las rodillas intenté inmovilizar a su ocupante. Mi prisionero se debatió de un modo feroz, pero con la mano izquierda le aferré fuertemente la garganta, lo cual me permitió aumentar la presión de mis rodillas. Enseguida saqué mi revólver, lo amartillé y apoyé el frío cañón del arma contra su rostro. «Encended la luz», dije. «Ya es mío». Así se hizo. La llama del fósforo rasgó las tinieblas. Miré a mi prisionero y... ¡Santo Dios! Era una muchacha. La solté y me aparté de la cama, bastante avergonzado. Nos miramos unos a otros sintiéndonos totalmente estúpidos. Estábamos totalmente confundidos, sin capacidad alguna de reacción. Tan repentina y abrumadora había sido la sorpresa. La joven se echó a llorar y se cubrió la cara con la sábana. El tabernero preguntó sumisamente: «¿Ha hecho algo malo mi hija? ¿Nicht wahr?» «¿Su hija? ¿Es esta su hija?» «Oh, sí, es mi hija. Acaba de llegar de Cincinnati esta misma noche y se sentía algo enferma». «Maldición. El muchacho ha vuelto a engañarnos. Este no es el verdadero 166, ni tampoco está en BB. Muy bien, Wicklow. Ahora nos dirás dónde se halla el auténtico 166, o demonios. ¡Demonios! ¿Dónde está el muchacho? Desaparecido. Y lo que es peor, no encontramos rastro de él por ninguna parte». Aquello era un desastre total. Maldije mi necedad al no mantenerlo atado a uno de los hombres, pero la situación no era muy adecuada para perder el tiempo con inútiles pensamientos. ¿Qué debía hacer en tales circunstancias? Esa era la cuestión. Aquella muchacha podría ser bebé, después de todo. No creía que lo fuera, pero ciertamente no nos convenía tampoco pelear, ni pecar de incrédulos. Así que al final decidí apostar a mis hombres en un cuarto vacío, frente al 166, y les ordené que capturaran a todo el que se acercase a la habitación de la joven y que mantuvieran al tabernero bajo estricta vigilancia hasta nuevas órdenes. Después me apresuré a volver al fuerte para averiguar si todo iba bien allí. Sí, todo iba bien. Y siguió así. Permanecí despierto toda la noche para asegurarme de ello. No sucedió nada. Cuando vi despuntar el alba me sentí indeciblemente feliz. Telegrafié al departamento para comunicar que las barras y estrellas seguían ondeando sobre el fuerte Trumbull. Me sentí enormemente aliviado, pero, con todo,
Lógicamente no bajé en ningún momento la guardia, ni cejé en mis esfuerzos. El caso era demasiado grave para ello. Hice comparecer a los detenidos uno por uno y los hostigué durante una hora en un desesperado intento de hacerlos hablar, pero en vano. Se limitaron a hacer rechinar los dientes y a mesarse los cabellos sin decir palabra. Hacia mediodía llegaron noticias del muchacho desaparecido. Había sido visto a las 6 de la mañana dirigiéndose hacia el oeste, a unas 8 millas del fuerte. En el acto envió a un teniente de caballería y un soldado tras él. Por fin lo avistaron a unas 20 millas. Wicklow había saltado una cerca y se arrastraba penosamente por un campo fangoso, hacia una gran y anticuada mansión a las afueras de un pueblo. Mis hombres atravesaron a caballo un bosquecillo y dieron un gran rodeo para acercarse a la casa por la parte de atrás. Desmontaron y se deslizaron en la cocina. No había nadie. Entraron en el cuarto contiguo, también vacío, pero la puerta que comunicaba a éste con la sala de estar se hallaba abierta. Se disponían a franquear el umbral cuando oyeron una voz muy queda. Alguien estaba rezando. Así pues, se detuvieron con todos respetos. El teniente asomó la cabeza y vio a una anciana pareja arrodillada en un rincón de la sala. Era el viejo el que rezaba. En el preciso instante en que terminaba su oración, Wicklow abrió la puerta principal y entró en la casa. Los dos ancianos corrieron hacia él y lo inundaron a besos y abrazos mientras exclamaban: «¡Nuestro niño! ¡Oh, querido! ¡Dios sea alabado! Hemos encontrado al hijo perdido. El muerto ha resucitado». Bueno, señor, ¿qué me dice de esto? El muy tunante había nacido y se había criado en aquella mansión de la que no se había alejado más de 5 millas en toda su vida, hasta hacía solo 2 semanas, cuando llegó como un vagabundo al cuartel y me embaucó con su lacrimógena historia. Tan cierto como el Evangelio. El anciano era su padre, un clérigo cultivado y ya retirado, y la anciana su madre. Permítame añadir unas palabras para explicar el comportamiento y los actos de aquel muchacho. Wicklow resultó ser un voraz devorador de novelas baratas de aventuras y periódicos sensacionalistas, y naturalmente le atraían los misterios oscuros y las heroicidades llamativas. Había leído en la prensa informaciones sobre los furtivos tejemanejes de los espías rebeldes en nuestra zona, así como de sus turbios propósitos y algunas de sus más sonadas proezas, por lo que su imaginación se inflamó con aquel tema. Durante varios meses había sido camarada inseparable de un joven yanqui de lengua suelta e imaginación calenturienta que había servido un par de años como escribiente de barro, es decir, sobrecargo subalterno, en algunos paquebotes que hacían el recorrido entre Nueva Orleans y algunos puertos situados a 200 o 300 millas, Mississippi arriba. De ahí su soltura en el manejo de los nombres y otros detalles relativos a esa región. Yo no había pasado más que 2 o 3 meses en esa parte del país antes de la guerra, por lo que mi desconocimiento le permitió al muchacho embaucarme con facilidad, mientras que un oriundo de Luisiana lo hubiera pillado probablemente en algún error en menos de un cuarto de hora. ¿Sabe usted por qué decía que prefería morir antes que explicar alguno de los enigmas de su traición? Pues porque no podía. No tenían explicación ni sentido alguno. Simplemente habían salido de la imaginación de Wicklow sin ningún tipo de planteamiento previo o posterior. Y por eso, al ser interrogado repetidas veces, no podía inventar una explicación para ello. Por ejemplo, no podía decir qué había escrito en aquella carta con tinta simpática, por la sencilla razón de que en ella no había nada escrito. Se trataba tan solo de un papel en blanco. Tampoco había puesto nada en ningún cañón, ni había tenido intención de hacerlo. Sus cartas iban dirigidas a personas imaginarias, y cuando acudía al establo a ocultar alguna, retiraba la que había dejado el día anterior, y tampoco tenía conocimiento alguno de la cuerda con nudos, y cuando se la enseñé era la primera vez que la veía. Pero en cuanto le di a entender dónde la habíamos hallado, adoptó la idea al momento, a su modo romántico y novelesco, consiguiendo sacar de ello unos dramáticos efectos. Se inventó al señor Gaylord, se inventó el número 15 de Bond Street, una casa que había sido demolida 3 meses antes, se inventó al coronel, se inventó las historias de los infortunados a los que hice apresar y a los que confronté con él, se inventó a B e incluso el número 166, porque desconocía que existiera tal número en el Hotel Eagle hasta que llegamos allí. Se inventaba cualquier hecho o personaje en el momento en que hiciera falta. Si le preguntaba por espías del exterior, describía al instante a forasteros entrevistos en el hotel y cuyos nombres había oído por casualidad. Durante aquellos agitados días Wicklow había estado inmerso en un mundo maravilloso, misterioso y romántico, y estoy convencido de que todo aquello era real para él, y de que lo vivía plenamente en lo más hondo de su alma. Pero nos había causado numerosos problemas, y no menos humillaciones.
Por su culpa, yo había detenido a 15 o 20 personas a las que encerré en los calabozos del cuartel con centinelas apostados en la puerta. Muchos de ellos eran soldados y ante ellos no necesitaba excusarme, pero el resto eran ciudadanos de primera clase, de todas las partes del país, y no hubo disculpas suficientes para desagraviarlos. Estaban furiosos y llenos de rabia, y me pusieron en grandes aprietos. Y aquellas dos damas, una era la esposa de un congresista de Ohio, la otra hermana de un obispo del oeste, vertieron sobre mí tal torrente de lágrimas, me mostraron tal desdén y me hicieron sentir tan ridículo que sin duda recordaré aquello mientras viva. El anciano cojo de las gafas era el presidente de un colegio superior de Filadelfia que había venido a la ciudad para asistir a los funerales de su sobrino. Por supuesto, nunca había visto al joven Wicklow hasta entonces, y no solo se había perdido el entierro y había sido encerrado bajo la acusación de ser un espía rebelde, sino que Wicklow se había plantado allí y lo había llamado en sus propias narices negrero, falsificador, cuatrero e incendiario, procedente de la más infausta guarida de desalmados de Galveston, y eso era algo que el pobre anciano no podría olvidar jamás. Y el departamento de guerra. Oh, Dios mío. Más vale correr un tupido velo sobre este tema. Nota. Le mostré este manuscrito al comandante, que me dijo: su falta de familiaridad con los asuntos militares le ha hecho caer en pequeños errores. Con todo, son errores pintorescos. Déjelos como están. Los militares sonreirán al verlos y el resto no los advertirá. Ha captado correctamente los hechos esenciales de la historia y los ha expuesto tal como ocurrieron. Mark Twain, 1881.